pero de unos años para acá tengo rachas que se me va el hambre. Sobre todo con las tristezas, o sea, con las preocupaciones y cosas así, se me va el hambre. Y y ahorita, pues no sé, ahorita se me fue. Como que me dan rachas de que como bien y luego ya regresa. Muy raro, muy raro. Pues sí, quién sabe. Bueno, pero igual a lo mejor a todos nos pasa, ¿no? También. Pues a mí no me pasaba antes, jamás. ¿No? A mí nunca, jamás en la vida Se se te me iba el quitaba el hambre. hambre. Yo bajé digo, hablando del cuerpo que no sabe de hablar, pero Bueno, pero es tu cuerpo, ¿no? bueno, del mío sí. O sea, del tuyo sí puedes hablar, ¿no? No podemos hablar del cuerpo de los Sí, bajé de demás. peso por hace tiempo y sí, ahorita como que ya me mantengo gracias a eso, a que se me va el hambre. Pero ¿No será que luego yo pienso que a lo mejor luego el mismo cuerpo te lo pide, ¿no? sí, Así de ya ¿sabes bájale, qué? ¿no? Dejé de hacer dietas, también eso. Dejé de hacer, siempre yo era la que se la pasaba a dieta, me sabía todas las dietas, la que me preguntes yo la hice. Y la última dieta que hice fue O sea, pero sí le entrabas a dietas durísimas de todas, esas y de las que... cumplía. Y la Wow. última dieta que hice, Que la hasta de los te... 13 días, yo que al cuarto día la rompía. La del helado de vainilla la hacía seguidita, pero luego ya. Wow, ¿cuál es la dieta del helado de vainilla? La del helado de vainilla, la del biscuit, pero en lugar de comer un biscuit me comía 3, entonces pues, no funcionaba. La del helado de vainilla es buenísima. Comes bien poquito, comes de esa, me la sabe, ¿qué? Desayunas creo que media toronja se cuenta, 3 galletas, y luego comes un huevo cocido y así. Pero en la hora de la comida puedes comer media taza. Sí, son 4 es mejor. No, te puedes comer media taza de helado de vainilla. Pero la dieta original que algún día accedí a ella, en realidad no era helado de vainilla, era una receta especial que parecía helado de vainilla, pero no, yo sí me comía mi helado Häagen-Dazs y le ponía Coca Light. Oh, era un soda flow. Esa dieta. Pero la última ¿Y que qué tal? hice, ¿Sí sirve para bajar? sí ¿A bajas, poco? sí. Ya luego si comes, pues subes, pero si la haces bien, bajas. Pero la última dieta que hice en mi vida fue la dieta keto, que la hice, en aquel tiempo era la del doctor Atkins, no era, que ahora es muy moderno decirle keto, pero la que dejas carbohidratos. Okay. La hice 8 meses sin romperla y bajé como 6 kilos y estaba yo muy feliz porque aparte la había hecho cuando fuimos de viaje y todo y no la rompí. Llega el día de mi cumpleaños y tengo un pastel muy favorito que es de nuez con merengue y no sé qué, entonces compré el pastel para mi cumpleaños y No este. no, ese no es de mis favoritos, pero no, porque también es de nuez, pero tiene merenguitos. No es, este no. No, claro que sí, pero sí, ese es mi pastel favorito. Este es de nuez con zarzamora y merengue. Pastel me lo comí. Es una delicia. En mi cumpleaños completito. Ese. Y entonces, pues sí fue una desgracia porque de ahí como que rompí la dieta con el pastel ya me seguí. Pero en una semana subí todo lo que había bajado. Okay. Entonces decidí nunca jamás y lo cumplí. Bueno, es que la cuestión de la de dieta de 0 carbohidratos es que rebotas durísimo. Terrible. Yo la hice y sí habré bajado como 15 kilos. Sí bajé bastante. Por ahorita les enseño una foto, pero recuperé. Porque aparte te da como mucha ansiedad de que no comes carbohidratos y entonces empiezas a comer y creo que tienes que irlos incorporando gradualmente. No los incorporé gradualmente y ¡bum! Yo me comí el pastel completito en mi cumpleaños y de ahí me seguí. Entonces, pues sí, reboté. Y entonces me dio tanto coraje que nunca volví a hacer una dieta y descubrí la dieta intuitiva. La famosa dieta intuitiva. ¿Qué es la dieta intuitiva? Yo la apliqué a mi persona. Fui con una nutrióloga deseando un remedio y entonces ella me enseñó. En realidad aprendí a comer, literalmente. Aprendí más que a comer, porque siempre he sabido comer. Aprendí lo que era el hambre, lo que significa el hambre. Por eso ahora me doy cuenta cuando no tengo hambre, porque yo siempre estaba comiendo, siempre estaba botaneando y comiendo. No era consciente de lo que era el hambre. Entonces, ella literal me enseñó a sentir hambre. O sea, me decía, come cuando tengas hambre, deja de comer cuando se te quita el hambre. Creo que mucha gente en la actualidad no sabemos lo que es el hambre. No. No, porque pues comemos tanto y si no ya tenemos un Oxxo cerca, un 7-Eleven cerca y nos compramos ahí cualquier cosa y enseguida ya... Así es. Ya, o sea, tantito sientes aquí algo y ya. No, ella me enseñó lo que tenía que sentir para que de verdad fuera hambre, pero no un hambre desesperada, porque entonces comes muchísimo para saciarte. Entonces tenía que sentir un hambre relativa y luego comer y ser muy consciente cuando comes el momento en que se te quita el hambre para dejar de comer. Y eso es lo que implementé en mi vida
Cuando regresé con ella, porque me dijo, come lo que quieras, pero esa es la regla. Y yo, pero puedo comer chocolate, y puedo comer pastel, y puedo comer todo lo que quieras. Y yo comí lo que quería, pero siempre y cuando tuviera hambre. Y dejar de comer cuando no tuviera hambre. Y regresé a las 2 semanas y bajé 2 kilos. Y yo no lo podía creer, no podía creerlo, porque ¿cómo bajé si no hice dieta? Y ya después no regresé con ella, pero seguí eso el resto de mi vida. Y entonces por eso ahorita soy muy consciente de cuando no tengo hambre. Fíjate cómo se hace, Jessy, al decirte yo ahorita eso, porque es verdad, de repente ya no tengo hambre y pues no como Claro. cuando no tengo hambre. Porque muchas veces no sabemos, tienes razón, muchas veces no sabemos Sí. que ya estamos llenos, o sea, Ajá. estamos satisfechos y seguimos comiendo Pura ansiedad. y ya nada más a veces ya no podemos ni movernos, ni caminar, ni nada, No, porque no, nos no. sentimos... Y yo la verdad sí como cuando tengo hambre y si no tengo hambre no como. Y ese ha sido mi secreto para, pues, este cuerpecito. Sí. Y ya no he vuelto a engordar, gordis, ¿no? O sea, ya no. Entonces, pues así está. ¿Te has mantenido cuánto tiempo ya? Pues ya tengo varios años, ya fácil que es como 8 años, ¿no? Ya bastante. Ya antes de que la dieta Guau, qué intuitiva se padre. pusiera de moda, ¿eh? Fue antes de que la dieta intuitiva se pusiera de moda y que empecé con esto, mis hijos se reían de mí, de que, porque sí, porque me veían comer de todo, yo antes que siempre estaba a dieta y no comía y de repente pues mis chocolates y sí, cuando tengo antojo como chocolate y como pan, o sea, como todo, pero no, pero elijo mejor mi comida, como que sí cambié mis hábitos, sí. A lo mejor es eso, ¿no? El secreto. Los hábitos, ¿no? Mejorar hábitos Y y... las porciones, ¿no? Yo creo que también, ya ves que la vitamina TM traga la mitad. Es una maravilla, o sea, realmente es las porciones más chiquitas, ¿no? Sí. Pero además, ¿sabes qué debes de comer? O sea, a mí no me da hambre en la mañana. Y todo el mundo es que tienes que desayunar, que el desayuno es lo más importante que existe. Y a mí no me da hambre en la mañana. ¿Y por qué voy a comer si no me da hambre? Fíjate que ese es un punto muy interesante. Siempre nos han inculcado, creo que a todos, Sí. de que No no te puedes vayas estar sin sin desayunar. desayunar, no te vayas sin desayunar. Y muchas veces, bueno, yo fui uno de ellos, comía en las mañanas sin hambre. Y comía pues bastante, que si el licuado, que si el huevo, que quién sabe qué. Y te quedas con esa costumbre. Muchas veces te quedas con la costumbre de desayunar Sí. sin hambre. Porque hay que desayunar. Y pues no, yo no desayuno porque la verdad no tengo hambre. Y entonces pues así, Jaime. Y ahorita, pues no me gusta mucho la carne, o sea, me he vuelto así medio remilgosa, pero pues cuando se me antoja como carne incluso, como lo que se me antoja literalmente. Un taquito de pastor. Oye, pero por ejemplo, en el libro, ¿no? El personaje principal, pues tampoco le gusta la carne, ¿no? ¿No? Sí, Creo que odiaba la milanesa, ¿no? lo que pasa La es milanesa que empanizada. mis hermanos, o sea, en esta familia, sí, el personaje hace muchos guiños a ciertas características mías como ese. O sea, a mí cuando llegábamos a la escuela, y todos felices porque había carne asada o milanesas o carnita encebollada y yo, o sea, para mí era lo peor que me podía pasar. Entonces, no comía. Yo, pueden pasar años en que coma carne. No me gusta, No te gusta, nunca nunca me te ha gustó, gustado. no, de niña nunca me gustó, al grado que llegué a tener ¿Pero a qué te niña. llevaron? ¿Fueres la típica que te llevaron al rastro y quedaste traumada o No, no? nunca me gustó. Simplemente O sea, nunca te gustó. primero no me gustó. O sea, no me gustaba el sabor, la textura. No, nunca me gustó ningún tipo de carne. O sea, yo siempre fui muy verdulera. Literalmente. Frutera. Cuando llegaba y había sopa de lentejas y cosas así, comía feliz o las pastas como esta pasta. Procuro que siempre que haya en la casa pues muchas cosas con verduras, ensalada y cosas así, porque no me gusta la carne. Ya después no fui al rastro, fui al mercado y sí me traumaron las cabecitas de los cochinitos, o sea, la carne Y de los pollos. de los pollos, o sea, sí me traumaticé y ya eso fue un agregado. No es que tenga así una postura vegetariana totalmente, porque sí como, y además me llega a dar anemia, entonces a veces sí como y como pescado y de repente como pollo, como ahorita. Pero en realidad la carne no me gusta, me da horror, o sea, me da hasta la textura, o sea, no me gusta, no hay manera. Entonces de niña, que llegábamos y mis hermanos, carnita, y ya sabes, Ajá, y y yo, les fascinaba. ¡iu! Bueno, estamos con María Elena Lacroix y vamos a hablar un poco de todo, pero principalmente de este libro, Miles de pececitos devoran tu neurosis, que es
tu primer libro, ¿no? Mi primera Esta novela. es tu primera novela, porque Así es. o tienes un libro previo. Sí, tengo un libro de relatos, unos cuentos acerca de un personaje llamado La Ñora. Pero Que mi primera venía novela es esta. de un blog. Sí, de un blog. Yo empecé un blog. em, pues sí, yo estudié la carrera de literatura cuando mis hijos estaban chiquitos. Cuando el más chico entró a la primaria, decidí estudiar literatura. Y entonces cuando terminé la carrera, 10 años después, y salgo al mundo real después de estar en la universidad con chicos de la edad de mis hijos y demás, y me enfrento, Ok. digamos, otra vez a mi gremio, dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces intenté como buscar alguna actividad, no sé, pues en el área literaria, ¿no? En alguna revista, cosas así, se me complicó mucho. Y entonces ante esta frustración surge este personaje que se llama La Ñora, que es una mujer que no quiere ser una ñora, entonces se resiste. Y entonces es muy divertido porque en él hago una crítica a las mujeres, a lo que hacemos las mujeres, empezando por este personaje que es la ñora, que es el más incongruente que hay, y es un personaje pues, muy crítico en el sentido de que emite una crítica de la incongruencia que tenemos las mujeres, pero no solo las mujeres, no todos los seres humanos que decimos una cosa y hacemos otra. Y la ñora, pues quiere, por decirte un ejemplo, ella va a clase de yoga y entonces compra todo el outfit de yoga y llega a la clase de yoga y cuando están ahí haciendo las posturas y que ella tiene que meditar y ser una persona buena, que genere buenas vibras, ella está criticando a la de al lado, que no se hizo el pedicure y que cómo es posible, se gorda, que se ponga ese trajecito y las mallas. Entonces es muy incongruente y es como con mucho humor negro una crítica a lo que hacemos las mujeres, pero todos, o sea, mucha gente se identificó con el libro, pero empezó como un blog, exactamente, era un blog que yo escribía en las madrugadas y después tuve la idea de hacerlo el libro y entonces hice un compendio de estos cuentos que eran muy aislados, no había una cohesión en sí, porque yo los iba escribiendo, pues aunque el personaje siempre era la misma, la ñora, su hija, era la nena. Que a lo mejor ya la ñora de por sí es como ya medio despectivo, ¿no? Exacto, sí, Ajá, que exactamente. desde ahí la intención, ¿no? Exactamente. Típico del joven que se expresa criticando a la Exacto, señora y le dice, ay, exactamente. esta ñora, ¿no? Sí. Como el típico ahora de, ay, ya siéntese, señora. Exacto, así era, exacto. La ñora así era tal cual. Ok. Pero pues sí, así se llamaba ella, las demás le decían ñoris y era la ñora. Y entonces, pues sí, lo hice compendio de todos los cuentitos y le fue muy bien y pues ahí está en el mundo ese libro, mi primera publicación, digamos, pero mi primera novela es esta, que me tiene pues muy encantada, muy contenta y muy satisfecha. De miles de pececitos. Miles de pesitos de Y verdad. que está con Hachette, Ajá, ¿no? Que es Larousse, Sí. Hachette Literatura. Y con, bueno, la editora, ¿no? María Fernanda, que tiene pues varios Fernanda libros. Álvarez, que María es Fernanda lo Álvarez, máximo. ¿no? Es increíble. Nosotros ya vamos a empezar próximamente clubes de lectura, ¿no? Con Hachette. Y ojalá siga Padre. y después podamos tener un club de lectura contigo, Ay, sí, también estaría presencial. padrísimo. Qué curioso. Padrísimo. Ahorita estamos comiendo en casa de María Elena carne. ¿Y por qué se te ocurrió hacer carne si no eres fan? A tu esposo le gusta. Porque es pollo y quise hacer una receta como que hablara de que representara algo de mi familia, de mis hermanos, de lo que en esta casa yo crecí. Esta es la casa de mi infancia que por azares del destino volví a ella. Y entonces quise como en esta invitación que te hice, que me hiciste todo el favor de venir para entrevistarme y demás, y que conocieras un poquito de lo que, como una receta tradicional de la familia, que es este pollo con cacahuate, que era la fascinación de mi hermano, de uno de mis hermanos que no vive en México y le encanta, entonces como que en representación de él. La pasta que hice, esa la hice en honor a mí, porque como no como carne precisamente, entonces la pasta tiene queso, tiene la proteína necesaria y además con el calor que está haciendo dije como una pasta fresca. Hace mucho Y la ¿Esta casa es muy base, caliente? sí, pues Por tiene tanta ventana. las ventanas, el domo, tiene un domo que pues, lleva muchísima luz a toda la casa, pero también muchísimo calor. Ok. Entonces le pusimos de estas persianas que son como que reflectan un poquito el calor, pero sí hace bastante calor. Pero al mismo tiempo se refresca muy rápido, porque como es amplia y tiene estos techos altos y demás, pues sí, Rápido se sí tiene refresca.
Y por último, el último platillo son los tradicionales frijolitos, porque la base, literalmente la base de mi alimentación son los frijoles y las tortillas. Entonces, yo puedo vivir eternamente de frijoles y tortillas en todas sus modalidades, ya sea como sope, como taquito de frijol, como memela, como Mollete. gordita, como mollete, pero no porque no es tortilla, pero también el mollete lo acepto. Y sí, los frijoles son mi máximo y pues por eso preparé unos deliciosos frijoles. Pues tengo que probarlos porque no me he servido, pero fíjate que yo no sé si ustedes conozcan una fonda que se llama, creo que la Fonda Margarita, que está ahí en el Parque de Tlacoquemecatl. Y hacen, come riquísimo. se come rico, ¿verdad? Hacen unos frijoles. ¿De verdad? Frijoles les llaman Era chinos, el clásico creo. lugar para ir a desayunar cuando te ibas de pinta en la escuela. Sí, porque aparte creo que abren a las 3 de la mañana y cierran a las 10 de la mañana. O sea, y ahí me acuerdo que hacen unos frijoles, creo que con huevo, que vienen como en un tipo, bueno, vienen acomodados como si fueran un tlacoyo, chistoso, pero bueno, son deliciosos porque Ay, aseguran de qué tener delicia. muchísima manteca. Y hay unas verdolagas deliciosas también. Bueno, no te gusta la carne, pero hay unas verdolagas buenísimas. Pero los frijoles me acuerdo que eran para Ya mí con eso, yo con lo los frijolitos máximo. ya, Muchas veces suficiente. comí frijoles ahí. Ajá. Y bueno, y aparte hay mucha comida en tu libro, Sí. ¿no? O sea, sí haces mucha referencia a la comida. ¿Eso por qué? ¿Fue saliendo así o porque sí Fue la comida está saliendo. muy presente en tu vida? Sí, la comida pues sí, es una presencia muy constante en mi vida porque, bueno, me gusta comer, no soy tan buena cocinera, digamos, pero me gusta cocinar. Pero en mi familia también, digamos que los recuerdos más bonitos o los recuerdos más entrañables que tengo de mi familia, de mi infancia, son alrededor de la comida. Le encantaba cocinar, mi papá era el que cocinaba en la casa, los fines de semana se dedicaba a consentirnos a través de la comida y lo que preparaba así, hacía cosas muy ricas como los volcanes y inventaba recetas de hot cakes y de como cosas, o inventaba, por ejemplo, en Navidad, él se encargaba de hacer el pavo. Y entonces él preparaba el pavo, inventó llevarlo a una taquería justo por, no, una taquería, un lugar donde hacen carnitas, entonces lo sumergían ahí en la olla de las carnitas para que tomara el sabor de las carnitas hasta que se doraba. Entonces ese tipo de cosas hacía mi papá y ahí iba y lo veías cargando su pavote a las carnitas que Nunca estaban se me aquí hubiera en... ocurrido. No, mi papá sí. O sea, así de literal a las ollotas estas Literal donde se se llevaba su está. pavo. Y aviéntalo ahí un Iba y rato. lo dejaba ahí Para que se cociera. y luego iba por él. Y agarraba todo el sabor de las carnitas. Ya que estaba Una bien delicia. dorado, iba por él. Y entonces ya lo traía y ya le hacía así otros preparativos. Y bueno, la parte bonita es que mi papá hacía chocolates también. Él regalaba chocolates Manzana en encaramellada. diciembre, hacía algo que era, aparte de las manzanas redondas, Ajá. lo más típico y lo más entrañable que hacía mi papá era el jamoncillo. Mi papá era del norte, era de Sonora. Y entonces él hacía el jamoncillo, pero entonces los días que hacía jamoncillo, veía desde temprano empezaba porque era, ya sabes, darle vuelta a la olla y estar ahí dándole ¿cómo se dice? Pues sí, a la cazuela. Y entonces el que le ayudaba tenía de premio quedarse con la cazuela. Entonces todo lo que se quedaba embarradito era, o sea, lo más rico porque pues ahí estaban todos peleándose y tú te quedabas con la olla y el cucharón, ¿no? Entonces, como que tengo esos recuerdos de la comida. Yo creo que también eso es muy mexicano. Yo creo que es muy de que las comidas, todo gira alrededor de la comida. Sí, tienes Pero mucha razón. la peculiaridad de mi familia también era que no solamente en los momentos bonitos, sino siempre. O sea, por eso te decía hace rato que es raro que yo ahora tenga estos lapsos de no tener hambre, porque pues cuando ha habido algún percance, lo que suceda, siempre tiene que haber comida en abundancia. Si estamos en el hospital, no debe de faltar la comida. Si estamos y siempre hay alguien que se le ocurre llegar con las tortas de huevo, el chilacayote, no, estoy inventando, pero, o sea, lo que sea, o sea, todo el mundo llega con comida. O sea, tú llegabas así cuando nacía un niño de la familia, llegabas al cuarto y parecía, o sea, literalmente la fonda del Hospital de México, ¿no? O sea, lo que quisieras, mi mamá. Cuando iba a ver a alguien que se operara y tenía estas cirugías programadas, o sea, parte de los preparativos, no solo del médico, sino de lo que íbamos a dar de comer en el hospital, a la gente que viniera de visita, ¿no? O sea, cosas así muy peculiares. Tradicional, sí. Sí, ¿no? O incluso, o sea,
velorios, o sea, en donde me dijeras, no podía faltar la comida, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que eso lo transfería al libro, ¿no? Estas historias, que es un libro que habla de muchas historias de familias, y entonces como que fui tomando estas peculiaridades, digamos, que he observado en mi familia o en otras, ¿no? Para incluirlas. Y sí, la comida en el libro es pieza fundamental. Que bueno, el libro habla sobre una familia, nada más, Ajá. ¿no? Sí, Y que es curioso, bueno, ahorita fíjate que me recordaste a un libro de La vegetariana de Han Kang, ¿no? Que es también como un tema importante porque es muy importante, ¿no? La comida con la familia Ajá. y el comer carne y el comer todo y de repente, pues la protagonista se vuelve vegetariana y decide no comer carne, ¿no? Y entonces como la familia toma el hecho de que no quiere comer carne, ¿no? Y a lo mejor la autora lo maneja como un movimiento de resistencia en contra de los estándares de la familia, ¿no? Del dogma, de lo que debe de ser el arquetipo, ¿no? Entonces, ahorita que dices tú que te ha bajado, ¿no? O que la comida, o que no te dan ganas de comer, que te genera cierta, pues a lo mejor cierta ansiedad, ¿no? Y culpa. Y culpa también, porque además, cuando llegas por ejemplo, yo llego a ver a mi mamá pero come, no es que no tengo, pero come, pues no come. Y entonces mi mamá es de estas señoras que llegas y te pone ahí enfrente todo, y si no comes, es como, pero ¿cómo es posible? Pero si, o sea, hay una cierta presión social a Sí, veces claro. de comer, ¿no? Y además hay una ofensa detrás del decir no tengo hambre, ¿no? O no O quiero no comer. quiero comer eso, o ni siquiera no me gusta, ¿no? O sea, no me apetece en este momento. O sea, es difícil. La relación con la comida es una complejidad. Claro. Y no solo aquí, o sea, las novelas lo vemos, como dices, en la vida cotidiana, o para bien o para mal, ¿no? Como que es un tema interesante. Fíjate que sí. O sea, fíjate que hace poco, por ejemplo, mi abuela estaba cuidando de mis dos hijos porque mi esposa salió de viaje y me decía mi abuela, es que ¿qué van a comer? Yo, pues aquí que coman cualquier cosa en la casa, ¿no? No, tráetelos para comer. Pero aparte luego como que la gente se hace mucho a la cocina de la familia, ¿no? De la mamá o del papá. Y entonces como que están mis hijos muy hechos a la cocina de mi esposa y como que no se adaptaban a la cocina de la abuela. Entonces como que comían poco y mi abuela, ¿por qué no te lo comiste? ¿Por qué vas a dejar eso? ¿Quieres más? ¿Por qué no quieres más? ¿No? Y como una entonces ofensa. hay una ofensa, hay una presión durísima que creo yo que es algo que en este libro de Han Kang se expresa y es algo que también en tu libro está como muy presente porque sí me llama la atención cuando llegan a comer y que si no le gusta y que esto que lo pones, porque yo siempre he dicho cuando preguntan ¿qué tanto hay del autor en un libro? Pues es que hay todo, ¿no? No necesariamente tiene que ser autobiográfico, Así es ficción, o ahora que le llaman ¿cómo se llama? Autoficción. Autoficción. Pero al final del día hay todo, porque parte de tus inquietudes, parte de tu vida, pues está plasmada, ¿no? Así como pones acá la casa de las ventanas y pues tu casa está llena de ventanas, ¿no? Claro. Y algo que me llama la atención es que no pones nombres propios, no pones Juanita, Pedrito, ¿no? La niña, Sí. ¿no? Ese que es el niño, ¿no? Sí. Es ese también, ¿no? Está el papá, ¿no? Ajá. La mamá creo es también. Sí. Y hay una niña, ¿no? Es La chica. La chica, Sí. ¿no? ¿Y quién más? Creo que los únicos que tienen nombre son los perros, ¿no? Conchita. Los habitantes de la Casa de la Risa, las Sí, la paciente, sí. y un perrito, la ¿no? perra, La Inmaculada perrita. Concepción. Inmaculada Concepción. Fíjate que me hicieron el comentario de que Pero no hay una perrita Conchita o estoy sí, confundiéndome. es que le dicen Concha. Porque es Inmaculada Concepción, Concepción. claro, sí, como mi tía se llama Concepción y se le dice todo es Concha, claro. Sí, muy irreverente el nombre de la perra. Pero sí, es muy curioso porque hay procesos de la creación del libro que fueron o sea, muy poco planeados, digamos. Yo creo que gran parte pues te digo, fue muy, no quiero decir intuitivo, pero tal vez sí, o sea, yo me guié mucho por fluir en lo que fuera saliendo en el libro, y al final, cuando yo misma hago un análisis de por qué salieron los nombres así, o sea, hay una clave dentro del libro que lo menciona la personaje cuando dice
que un mundo con etiquetas hace mucho daño. Entonces yo creo que tiene que ver con eso un poco, que yo pretendí evitar las etiquetas en el libro, y dentro de las etiquetas también están los nombres. Y además considero que al ser una familia y la historia de una familia, como bien dices, o sea, los libros somos nosotros, no hay manera de separar a un libro de su autor. No es un libro autobiográfico, pero necesariamente es un libro que tiene que ver con mi vida, que tiene que ver con eventos de mi vida, o nada que ver con mi vida, pero sí conmigo, o con mis lecturas, o con películas que he visto, con todo lo que yo soy, ¿no? En un libro tú plasmas quién eres. Y necesariamente hay elementos de tu vida que están ahí, ¿no? Que se pueden reconocer, y otros que no tienen nada que ver con mi vida ni con la de nadie cercano, y que simplemente se dan por aras de la imaginación y para fines de la comedia a veces, para fines del drama y demás. Entonces, pero en realidad los nombres dentro de esta familia disfuncional, como lo son todas, los roles dentro de la familia hay un vaivén. Entonces, el recurso de que no hubiera nombres también es un poquito eso como que a veces uno fungía de una manera, a veces el otro, bueno, sobre todo uno de los otros el otro, porque la chica siempre es la chica, el niño siempre es el niño, ¿no? Pero eso te recuerda su posición en la familia, te recuerda su rol del que nunca se sale, ¿no? Hay cosas inevitables, hay cosas que nos marcan, digamos, de nuestro destino. Yo creo que eso a lo mejor es parte ya haciendo un análisis freudiano a mí misma dentro de los personajes, ¿no? Pero sí es algo que ha llamado mucho la atención, incluso a mí, porque el proceso de escritura es bien interesante. Cuando tú terminas de escribir el libro y me voy hacia atrás y recuerdo por qué lo hice, no tengo una respuesta, o sea, simplemente fue saliendo así, o hay cosas que a lo mejor un poquito más consciente, por ejemplo, las pacientes del hospital psiquiátrico, todas tienen nombres de 3 letras. Y entonces todas son Mía, Emma y Lía, o sea, y eso lo hice intencionalmente, que fueran nombres cortos. Y lo que fue sin darme cuenta, les di nombres marinos a todos, como nombres muy relacionados con el mar. Y en el Bueno, mar, que hay una casa, ¿no? en la playa. En la playa, hay una casa Y en hay el mar. una casa en la playa. Una cabaña, ¿no? Sí, una cabaña de madera. Una cabaña de madera. Y Pero aparte, perdón que te interrumpa, pero es que hay una parte ahí que me llamó mucho la atención, porque hay como que también mucho esoterismo en el libro, ¿no? Ajá. Mucha cuestión mística. Sí. ¿No? Y hay una parte que es una playa en el mar de madera, pero la mamá no quiere que haya nada que tenga que ver con el mar Ajá. dentro de la casa, porque si no como que ahí algo Sí. podría pasar, ¿no? Y sin Así embargo es. el niño lleva caracolas y Sí. lleva 20 Sí, mil cosas exacto. del mar que luego tiene que estar sacando, ¿no? Exactamente. Sí, es súper interesante para mí también. El libro siento yo que está escrito de una manera como fragmentaria, ¿no? Como rizomática, que ahora está como muy de moda, ¿no? Estos libros, no sé, a lo mejor me recuerda un poco al Ulises de Joyce, ¿no? Que tiene como fragmentos y tiene pedazos que no quedan del todo claro, tiene a lo mejor como imágenes, cierto tipo de imágenes que quieres transmitir. Y a lo mejor hay gente que puede identificar esas imágenes y hay gente que no pueda identificarlas o que se pierda. Eso hace que a lo mejor que el libro se vuelva un poco complejo, ¿no? Porque entonces a lo mejor no captan las imágenes, y a lo mejor si no captan las imágenes, a lo mejor como que no, puede que no entiendan, o puede que se identifiquen tan bien con todo que fluyan muy rápido, ¿no? Pero eso pasa con muchísimos libros. Claro. Y eso a lo mejor complejiza un poco la lectura, ¿no? Pero ese es dentro de... Porque tiene cierto humor muy peculiar el libro, que a lo mejor no todas las personas lo pueden identificar, ¿no? Pues es como un humor negro que a lo mejor algunas personas decir, ¿se está burlando, no se está burlando, o qué está pasando, ¿no? Pero dices que eso es parte de ti, ¿no? De tu forma de ser. Sí, es un poco parte de mí. Yo estoy convencida de que el humor te permite decir muchas cosas. Hablábamos hace un ratito de los problemas actuales del sentido del humor, que me parece muy, muy bien, ¿no? Que tenga que haber un límite en el cual no ofendas, no lastimes a los demás por el bien de la comedia, repito otra vez. Pero sí hay un humor que te permite a ti como ser humano enfrentar la adversidad. Y es muy, muy de los mexicanos también. Es muy mexicano ese humor de que
acaba de pasar el temblor y ya hay 40 chistes del temblor, y se acaba de morir el papa y ya hay 40 chistes, o sea, así enfrentamos la adversidad con humor. Entonces yo creo que en mi caso es también una forma de enfrentar la adversidad, y no solo la adversidad, la vida cotidiana. Yo soy así, somos así en esta casa, mi familia, mis hijos, tenemos este sentido del humor así muy punzante, muy negro, muy oscuro a veces, y eso a veces incomoda, ¿no? Puede ser incómodo, sobre todo cuando O a no veces estás no lo entienden, acostumbrado. ¿no? O no Exacto. estás acostumbrado, Cuando estás, sí. y también si pasas una rayita, puede ser hiriente, y eso no se trata de eso. O sea, si eres hiriente, ya también el humor está ocultando una agresión. Entonces hay una línea muy fina entre el humor negro y la agresión hacia el otro, ¿no? Que también Sí, se vuelve complejo. sí, está en el límite, como yo creo que todo en la novela siempre está explorando estos límites, y este humor negro que permite a la personaje enfrentar todas las pérdidas que va teniendo, todas las decisiones que tiene que tomar, y ahí sí es como esta parte de la jiribilla del narrador y de ti como autor, quien tú eres también, se refleja en la voz que encuentras para escribir, para contar la historia. Entonces, yo creo que esta voz narrativa es así, tiene este tono irónico y negruzco, ¿no? Y a mí me encanta el humor negro, soy una fanática absoluta del humor negro y de los comediantes que lo exploran. Ajá. Y entonces, pues en el libro es como parte integral, se vuelve también un personaje. Fíjate que yo, según yo entendí en un texto de Lacan, que decía él que la verdad está en la broma, ¿no? Y yo entendía eso, que muchas veces creo que hay en alguna ocasión, se dice, ¿no? Entre broma Como y entre broma, broma y broma, la verdad se asoma, ¿no? Exacto. Entonces dice ahí como que dando a entender que en la broma está luego Sí. el síntoma. Escondida ¿no? la verdad, como cuando, sí, también tiene esa partecita, cuando no te atreves a decir algo, lo dices como, ay, no es broma, pero ya te lo dije, ¿no? O sea, Claro. ya luego Pero ya lo sí, saqué. como que es un recurso muy socorrido, ¿no? Para ese tipo de cosas que mencionas, sí es cierto. Sí es cierto. Luego Entonces, nos cuesta trabajo decir algo y lo decimos como de bromita y ahí óyelo, está, Chana, ¿no? para que me entiendas, Juana, o algo Claro. así también. Oye, y cuéntame tu relación que hay con toda esta cuestión, pues sí, mística, ¿no? Toda esta metafísica que tiene el libro. Hay mucha exploración de las filosofías, mucha crítica, no sé si crítica en el libro, pero sí como una exploración a la magia, ¿no? A la magia del New Age, a las creencias del New Age. Hay una crítica de repente de ver la filosofía New Age que dice. También hay mucha presencia de la filosofía budista, como que pongo a dialogar ciertas filosofías en torno a los temas que se trabajan en la novela, que tienen que ver con la muerte, con los cuidados a los demás, con el deterioro, con el enfrentar la pérdida del otro o los cuidados de los otros. Entonces todo, yo como a mí me encantan los temas filosóficos, me gusta muchísimo los temas teológicos también. Entre mis lecturas, bueno, yo leo mucho, y para este libro leí muchísimo también para nutrirte como escritor, también te nutres y vas saliendo y vas pues como explorándolos y poniéndolos también ahí a dialogar, ¿no? Sin ofrecer una respuesta, sino al contrario. Yo creo que la personaje todo el tiempo se está preguntando y cuestionando a los demás, ¿no? Y creo que para mí como autora era muy importante transmitir eso, estas preguntas filosóficas desde el sentido de la vida, el sentido de la muerte, el poder que tenemos ante la vida de los demás, ¿no? Que eso lo hace una obra existencialista, ¿no? Yo creo que un poquito Porque, sí. porque Tienes razón. el personaje principal, ¿no? Está como un poco analizando toda su subjetividad, ¿no? Y no recuerdo si al principio sí la etiquetas como loca o no. O eso me estoy yo... Ella empieza a escribir desde el hospital psiquiátrico. Ajá. Ella está escribiendo ahí, y entonces ya cuenta un poquito más adelante por qué está ahí. Pero no, ella nunca, Nunca dice que está loca, ¿verdad? como que Me también surgió la duda. ella dice en algún momento como soy la envidia de los bipolares porque estoy en el medio, o sea, como que su diagnóstico también es ambiguo. Ella siempre está en el límite. Entonces, Que eso igual nos hace cuestionarnos un experimento, ¿no? Que se hizo en algún momento de meter gente sana a un manicomio
y que a ver si los que trabajaban en el manicomio se daban cuenta de que si estaban sanos o no, y los del manicomio los veían locos, ¿no? Y entonces eso lleva a cuestionar, ¿no? De quién está loco, el que está afuera o el que está adentro, o todos tenemos un poco de locura, ¿no? Sí. Y siento que un poco, que esos temas, por lo que entonces estoy entendiendo, sí te interesaban y sí querías plasmarlos, no fueron saliendo como que de tu No, inconsciente ni no, nada por el estilo. son temas que a mí me obsesionan. O sea, yo siempre, a mí el tema de la salud mental, los límites que hay entre los diagnósticos, son temas que a mí me interesan muchísimo en lo que leo, en lo que vivo, en lo que veo, ¿no? En general, porque el otro día justo estaba escuchando una conversación que decían que una persona que tenía esquizofrenia y que entonces todos le tenían miedo, ¿no? Porque podía ser un asesino, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, ¿por qué consideras eso? O sea, ¿por qué piensas que un asesino tiene que estar loco? ¿O por qué un loco tiene que estar a ser un asesino? O sea, como que hay una ignorancia absoluta de lo que representa la enfermedad mental, de lo que es la importancia de la salud mental, la importancia de los espacios en los que curativos, digamos, porque los espacios curativos en la antigüedad, bueno, siempre ha habido estos, se iban a los balnearios y se iban a relajar las personas que tenían, o sea, había ciertos lugares, pero los locos, por así decirlo, tenían un lugar en la sociedad, no se encerraban, incluso eran venerados como seres que tenían ciertas facultades, ¿no? Y eso fue cambiando hasta relegarlos y encerrarlos, ¿no? Entonces, eso ha mermado también, digo, se ha discutido muchísimo desde los derechos de los enfermos mentales graves, digamos, porque hay padecimientos mentales de todos los niveles, ¿no? Pero en estos espacios de reclusión, que son para mí muy parte de las obsesiones de lo que me interesa explorar en mis lecturas y en lo que yo vivo, ¿no? O sea, no solo el manicomio, sino también la cárcel o las personas que están encerradas por algún... Yo soy claustrofóbica, yo creo que un poquito por eso. Todos los espacios en general, las casas, por eso también en la novela yo creo que hay muchas casas, muchos lugares recovecos, o sea, todos pero en especial los lugares de reclusión y los lugares que no son de reclusión, pero que tú les atribuyes como refugio y te recluyes ahí, ¿no? Entonces, no sé si estoy ya divagando un poquito en los... No, pero fíjate que eso, ahorita todo lo que está sacando tiene mucho que ver con la obra y me hace como reflexionar mucho, ¿no? Me recuerda al Vigilar y Castigar, ¿no? De Foucault y todas estas cuestiones. Pero aparte, creo que no hay... Ahora que lo estás diciendo, porque yo lo sentí en un momento, el libro está un poco esquizofrénico, siento yo, y te hace que el autor sienta la esquizofrenia del personaje principal. Ajá. ¿No? Es como Sí. que sientas tú esta esquizofrenia que está viviendo Así el es. personaje principal. Entonces está escrito esquizofrénicamente para que hacer sentir así, ¿no? Y ahorita que está haciendo como que recordando el libro, no hay relatos en espacios abiertos, todos son como lugares cerrados en los cuales se están relatando las cosas como en cavidades, así como que esa impresión me da, ¿sabes? Sí. Como en cavidades, como en lugares cerrados. Y es interesante porque es este simbolismo de la casa, que a lo mejor me remite a la placenta, ¿no? Como el lugar que debería de ser seguro, ¿no? La ballena de Jonás, por ejemplo, pero no siempre es tan seguro, Así es. ¿no? No siempre es el lugar en el que estás Así es. en santa paz o porque te puedes sentir tranquilo. Y creo que se Sí, refleja, no ¿no? necesariamente. Puede ser ese lugar violento, a lo mejor como la casa de las sonrisas, ¿no? ¿No? Y hay otro espacio que ahorita no me acuerdo muy bien, que hay una parte como en el sótano, Sí. también, Sí. ¿no? Ahorita En la casa de las ventanas hay como un sótano, ¿no? Sí, hay un sótano donde ella está la mayor parte del día, que lo describe como un lugar muy oscuro. Está también, bueno, la casa de la risa, que es donde ella escribe después, las casas donde vivió de niña, que va describiendo cada una, y una que es muy importante también y muy entrañable para ella, que es la casa de los abuelos. Y cada casa tiene, como dices, su lado laberíntico, ¿no? Claro. Y sí, efectivamente, una de mis lecturas... Y su personalidad, ¿no? Además, sí, ella, sí. Me recordó el de Noches Blancas, creo se llama, de Tolstoy. Ajá. Que cada casa tiene su personalidad y hasta platican entre ellas. Ay,
Ajá, pero nada más es un pequeño fragmento. Sí. No habla todo eso así de, yo estoy muy contenta porque me Sí. pintaron, la otra está encabronadísima, o perdón, Ajá. está súper molesta porque le pusieron un verde espantoso y que cómo se le Ahora sí atreven. que si las casas. Si las casas hablaran. Y eso hace también en tu libro cierta personalidad en las Sí, casas. sí, yo siento que se vuelven incluso personajes, ¿no? Las casas Exacto. tienen tienen personalidad y son importantísimas en el desenvolvimiento de cada cosa que va sucediendo, ¿no? En el transcurso de la novela. Entonces, sí, siento que sí, volviendo al tema de la salud mental, los temas que me obsesionan a mí en mis lecturas y en lo que exploro en mi vida, de lo que me gusta saber. Yo soy una persona que siempre está deseosa de saber, de aprender y la salud mental creo que afortunadamente en esta época se está visibilizando más que nunca, se está tomando en consideración. En ocasiones incluso se convierte en estandarte, que tampoco está bien, un estandarte de pretexto, de que como estoy así, no puedo, y entonces yo padezco esto, no puedo, o sea, como estos diagnósticos que te permiten no ser incapaz de hacer ciertas cosas, ¿no? Se vuelve a veces un extremo, pero pues tiene que suceder, siempre pasa el penduleo, ¿no? Pero el que se visibilice, se contemple que la enfermedad mental existe y que puede pasarnos a los que sea, cualquiera, ¿no? Y lo que dices me encanta, porque sí, efectivamente, el trabajo de escritor para convertirte en un narrador que se meta en la cabeza de un personaje para poder transmitir la idea de que está loca, pues me parece muy padre, creo que lo logré, o sea, me gusta la forma en la que pude desarrollar ese personaje así, me lo han preguntado varias veces cómo lo hice, quizás yo soy un poco esquizoide también como la personaje, puede ser, no me niego a aceptarlo, pero sí fue un trabajo muy de mucha lectura, de mucha nutrición y de pensar muchísimo en la empatía, en cómo empatizar para poder transmitirlo, ¿no? Sí, porque esa es otra cosa que me llama la atención. El personaje, pues nos enteramos que el personaje mata, ¿no? Pero no está claro, ¿no? Y creo que es intencional, no está claro el que si hay una verdadera maldad en los actos que comete o hay una ignorancia o hay a lo mejor hasta un cariño, ¿no? Que podría sonar un poco perturbador, ¿no? Y ¿cómo se llama? Opuesto, ¿no? Una yuxtaposición ahí, pero sin embargo, como que eso creo que sí queda claro en que el personaje no está seguro, ¿no? De que si los actos que comete son malos o son buenos o cómo son, ¿no? Sí. O es la forma de demostrar su cariño. Entonces, eso sí llama la atención, ¿no? De la estructura. Y entonces bueno, ¿cuánto tiempo te tardaste haciendo este libro? Porque entonces esa estructura que sí pensaste y que es compleja, pues al parecer la meditaste bastante, por lo que estoy entendiendo. Me tardé 1 año y medio en escribir la novela. Bueno, en Me escribirla, tardé. pero en pensarla. Yo creo que la novela se construyó en mi cabeza durante toda mi vida, o sea, así te lo puedo poner. Yo creo que yo no sabía. Yo antes de esta novela, tengo 3 novelas que empecé y que no avanzaron, las tengo como en la página 50, 51 y las dejaba, entonces no había podido. Yo pensé que yo no tenía el aliento para hacer una obra de narrativa más larga, más que en cuentos cortos, que me encantan los cuentos, me encanta la minificción. Yo he trabajado también en minificciones. Tengo muchos cuentos de La Ñora también que ya no publiqué. O sea, la minificción, la brevedad, siempre me gustó muchísimo. Entonces pensé que a lo mejor era eso, pero cuando surge Pececitos, que no sabía el nombre todavía, siento que la novela estaba completamente escrita en mi cabeza a partir de esta construcción que te digo de problemáticas que yo veo, ¿no? Por ejemplo, lo que te mencionaba de la empatía, que para mí es un tema muy recurrente y que para mí es una imposibilidad. La empatía se debe cuestionar porque en realidad lo que pensamos que es empatía no es empatía, estás pensando en ti entonces todos esos temas de qué tanto te importa lo que está viviendo el otro, que creo que cada vez se vuelven más actual esos temas de qué tanto el dolor del otro nos afecta realmente o es solamente el dolor nuestro el que nos lleva
a terminar el sufrimiento del otro. Todo el que te mueve a ti para cuidar al otro o para no cuidarlo, para estar cerca, para no estar. Incluso la ausencia puede ser más amorosa que la presencia constante. Esos temas que fui yo, pues gestando a lo mejor desde que yo era niña como hija, como madre, después como esposa, como ciudadana del mundo y que siempre me han obsesionado. Yo me acuerdo de niña, me preocupaban mucho los temas como la guerra mundial, me preocupaba que cayera un meteorito, cosas así un poco ilógicas que se convierten en miedos constantes, ¿no? Entonces eso yo siento que esa novela se fue, porque cuando empecé a escribirla, fluyó de una forma muy, muy natural. Fíjate que bueno, me gusta, por eso me gusta hablar luego con los autores y luego por eso me gustan los clubes de lectura, porque muchas veces van saliendo cosas en la plática que dices, qué interesante. O sea, dices, ¿te gustan los microrrelatos? Y sí sentí que el libro eran como microrrelatos, Ajá. ¿no? Y luego el nombre son miles de pececitos, ¿no? Entonces son estos miles de microrrelatos Claro. que te van mostrando cómo a lo mejor una persona va cayendo en una locura, ¿no? Sí. Pero aparte la estructura del libro, que tengo que quejarme con Hachette y con todas las editoriales, que ya no ponen índices, y tengo un problema yo que ya no ponen índices en los libros, ¿no? Y entonces a mí me gusta mucho ver los índices porque en el índice ves la estructura del libro. Y este libro está escrito con miles de capítulos. ¿Cuántos capítulos son? Son miles de pececitos. O sea, son miles de Son 3 capítulos. partes Ajá. y cada parte tiene, creo que la primera tendrá como 30 y tantos capitulitos, la segunda como O sea, tantos. interesante porque es Son un 3 libro de partes y cada 310 páginas Ajá. que tiene, si nada, la primera parte tiene 30 y tantos Sí. capítulos, tiene casi Las 100 otras tienen un capítulos, poquito ¿no? menos. Sí, son capítulos muy chiquitos. Son como microrelatos. Un capítulo son como... es solamente un renglón. No sé si la Exacto. recuerdas. Sí, Hay un sí, capítulo sí. que solamente es una frasecita. Es una frase, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Qué padre también, como autor, platicar también con los lectores, pero además con lectores como tú. Me encanta porque descubren cosas que nosotros no sabemos, que no te das cuenta como autor, ¿no? O sea, ahorita que dices, sí es cierto, a mí me gustan mucho los rompecabezas, me gusta como construir a partir de cosas chiquitas, como tejer, todo lo que tiene que ver con construir, tejer, pero tejo, no me vas a ver tejer una cobijota, tejo cuadritos, que luego los típicos cuadritos de que vas pegando, o sea, sí es cierto, Fíjate yo que- no tengo el largo aliento de escribir o de leer, Capítulos o largos, tejer ¿no? una cobijota, no, sino pedacitos de cobija. Tienes toda la Cuando razón. cuando subí la foto de que estaba leyendo este libro, tenía ahí una cobija que es de mis hijos, que la tejió mi esposa de cuadritos Ajá. y que después la unen. Entonces la iba a poner como de fondo para poner el libro, porque hace esa referencia, Sí. ¿no? Y precisamente, pues está muy claro, ¿no? O sea, miles de piezas de Lego o de rompecabezas formando una historia que es esto. Sí. Al final del día, pues lo vemos. Y fíjate que me gusta mucho, por ejemplo, los epígrafes luego son muy interesantes, pero aquí tú pones Samuel 1, 25, 25, según su nombre, así es él, ¿no? Entonces, pues te dice mucho creo que de la protagonista, ¿no? Pues tal vez sí, no sé, yo ¿Cómo pensaste soy, este epígrafe? yo soy fanática de la tradición judía, me encanta el judaísmo, es una religión que admiro, no profeso, obviamente, pero admiro muchísimo la religión judía, la tradición judía. Y entonces también dentro de las lecturas que hice tiene que ver muchísimo con eso y la importancia del nombre dentro del judaísmo. Entonces esta cita tiene que ver con eso, con el nombre, porque en la tradición judía el nombre define quién vas a ser y tiene una fuerza muy importante. Incluso hay una parte al final de la vida en la que tú puedes cambiar tu nombre y creo que lo menciono también en la novela. Entonces, todo el tema del nombre que cuando lean la novela van a ver que es importantísimo, ¿no? Por eso es importante tenerlo y no tenerlo. Claro. Entonces, sí, habla y después menciona también en la novela la importancia, decíamos, de las etiquetas, que finalmente el nombre es una etiqueta, ¿no? Y
y esta parte del lenguaje de qué fue primero, ¿no? De la silla, y la silla no es la silla, pero se llama silla. O sea, todas estas cosas que parecen razonamientos que nunca terminan y nos lo han demostrado los lingüistas desde Platón, ¿no? Pues hay un diálogo, ¿no? Hay un diálogo de Platón que precisamente De eso trata. de eso trata, Justo, me de encanta, los ya. nombres, Sí, de los nombres y de que si el nombre determina a la persona o no, Exactamente. Ajá, ¿no? el crátilo. El crátilo, Sí, ¿no? Y exacto. fíjate que me recordó mucho a un libro de un autor que acaba de fallecer, Vargas Llosa. no, Vargas Llosa, no, son 3 historias de Nueva York, creo que se llama, Sí, sí. Ay, no me acuerdo, tengo la punta de ay, que acaba de fallecer, ¿no? Porque ay, no tengo mi celular en la mano. sí, en Nueva York. Sí, sí, no me acuerdo. Bueno, en este libro, que son 3 historias de Nueva York, o 3 historias breves, o 3 cuentos breves de Nueva Sí. York, no me acuerdo cómo se llama. Ahorita me acuerdo. No, es como un crátilo moderno, y es muy interesante porque, y que también me recordó a Orhan Pamuk, ¿no? Del asesinato de Me llamo rojo, me llamo blanco, me llamo... Sí. Igual aquí son investigadores, que es azul, pero blanco, pero los azules tienen una personalidad, pero los blancos tienen una personalidad. Pero hay un punto en el que rojo se puede cambiar el nombre a azul, pero entonces ya no se comporta como rojo y entonces empieza a comportarse como azul. Y es un poco esta parte de Sí. Crátilo que, ¿qué tanto el nombre te determina como persona? Sí. Y está todo este debate que que el mismo Platón lo hace, entre que no te determina en nada y sí te determina, ¿no? Y a mí me parece interesantísimo porque yo ya no lo hago, desgraciadamente. Antes me enfocaba mucho me metía mucho a analizar los nombres de cada personaje y aparte luego le decía a los autores, es que este nombre significa tanto y es la personalidad que le estás dando completamente a tu personaje, qué impresión, ¿no? Claro, este libro de este autor, que no me acuerdo el nombre, rojo, pues está difícil, ¿no? Rojo puede ser fuego, puede ser muchísimas cosas, ¿no? Sí. Pero determina y no, porque al final del día, como le decía otra vez una persona, solo que no tenga nombre no está determinado, porque de la nada nada deviene, ¿no? Pero si ya es la niña, pues entonces es la niña, o si es el niño, entonces es el niño. Y es algo que ya lo marcó toda la vida, Sí. ¿no? Como el niño o como el padre, Sí. porque ya no te lo imaginas de otra manera más que como el padre, Sí. ¿no? Y eso a lo mejor hasta limita que ya no sea el esposo. Y está esa disociación, Sí, es una está paradoja. disociación con la esposa, porque nunca hay, ahora que lo estoy reflexionando, nunca hay una relación de matrimonio entre el hombre y la mujer, entre el padre Tienes toda la y la razón. mujer. Me acabo de dar Está cuenta. completamente disociado, Me acabo de dar cuenta. ¿no? O sea, te digo que está peor cuando... Híjole, sí es cierto. O sea, es el padre que sí tiene algún tipo de relación con los hijos, pero pareciera que con la esposa nunca. Tienes toda la razón, ¿eh? Está muy interesante eso. Voy a mandar el libro a terapia. Sí, es que sabes que sí es cierto, o sea, es increíble, o sea, está padrísima esta plática porque sí, realmente uno escribe el libro y lo arrojas y el libro ya no te pertenece y entonces lo que dicen del libro los demás es lo que cada quien, digo, sin sobreinterpretar porque eso nunca se debe de hacer, pero sí que el libro toca distintas partes dependiendo con qué te identificas, ¿no? Pero este tipo de descubrimientos es maravilloso para mí como escritora porque tienes toda la razón, o sea, hay una exploración familiar y sin embargo no hay la relación de pareja que se ve ahí es la de L con S y es una relación también esporádica que no, o sea, de repente llega y se va, pero no está ahí siempre. Ya estoy también spoileando un poquito, pero bueno, tienes toda la razón, me parece increíble. Sí, porque bueno, al final del día, o sea, si te ponemos a reflexionar en el libro, no hay una relación en ningún lado, pues, o sea, íntima, Sí. ¿no? O tal vez, no sé, si la relación más íntima sea la del niño Era la que iba a comentar. Yo siento con el personaje, ¿no? A lo mejor esa es la más fuerte, Sí. la más cercana. Y me parece interesante porque dices, ¿será la relación más fuerte porque son neurodivergentes? ¿No? Porque casi como se ha dicho, solo los locos Entre entienden. locos se entienden. Entre locos se entienden. ¿O qué está sucediendo ahí? ¿No? Sí. Y si no, los otros son como islas aisladas, ¿no? Pues yo creo que sí hay
por ejemplo, la forma, es parte de lo que el libro justamente plantea, ¿no? La forma de amar, distintas formas de amar, ¿no? A su manera, cada quien ama la madre de cierta manera, todas las formas de amor que hay ahí son imperfectas, generan cuestionamientos y todo el tiempo están en el límite. A mí me parece el libro a veces que, así como dices tú que son estos pedacitos y demás, también hay siempre está en el borde. Siento que la personaje está todo el tiempo me caigo como un match point la película, ¿te acuerdas? De para dónde me voy, estoy loca o no, soy asesina o no, amo de verdad claro, o no, claro. quiero o no, o sea, como que hay esa prerrogativa Pues todo el así está el tiempo. personaje principal, Sí, 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 sí. ¿no? Y pues mi Así que marido siempre- está sirviéndonos café, ¿eh? Sí. Y entonces la hora del postre, ¿verdad, no? Entonces, le trajimos el postre patrocinado Nuestro por postre. Pastelería Pami. Es que ese postre tiene una historia familiar. O sea, Hay claro historia que hay también historia en este familiar. En ese postre hay postre. una historia familiar muy entrañable también, porque bueno, aquí en esta casa, que es casa de ustedes también, ¿sí? El, tenemos aquí, bueno, mis papás aquí crecí, aquí vivimos desde hace muchísimos años y vimos nacer también a esta pastelería cuando empezó Que empezó en esta calle. una señora en su casa haciendo un pastel que nos vendía a las vecinas. Entonces llegaban mis papás, que siempre había fiestas aquí, corre a la casa de Aida por un pastel, y después empezó a hacer brownies y después unas galletitas y después, y esa pastelería bueno, esa casa que hacía este pastel y que empezó, que vimos nacer, bueno, ahora creo que muchos conocerán este pastel, que es una delicia y que lo puedes encontrar, y que hace poquito yo llegué nos pidieron llevar un postre y dos amigas llevamos el mismo pastel y todas hablando de delicias de este pastel, que verdaderamente es una delicia. Entonces, sí, a mí remontarme a mi infancia, a mi adolescencia, me remontó a este pastel. Y qué curioso las uniones de la Claro. vida, que esta casa donde empezaron a hacer este pastel es mi casa ahora, Exacto. es donde yo vivo y la que hace este pastel es mi suegra, ¿no? Entonces, Y una señora y ahora estamos aquí admirable. platicando, ¿no? Exacto. Sobre tu libro, Sí. sobre mi página de Instagram. Es y increíble, porque además es cuando empezó impresionante. a hacer los pasteles era realmente, o sea, uno de esos esfuerzos tan chiquitos, es que es como de verdad es como construir una historia también. Este pastel tiene una historia que se construyó a partir de un grano de harina, literalmente de azúcar, y en lo que se ha convertido debe ser un orgullo muy grande también, ¿no? Porque además no ha perdido la esencia de la delicia que es, que eso también es muy importante, porque Sí. cuántos pasteles empiezan, ay, qué Y que rico, y ya cambia después el ya le sabor cambiaron la y- arenilla y ya no lo hace para hacerlo más barato, y este pastel sigue siendo una delicia. Sí, ¿no? Se sigue usando, afortunadamente se sigue teniendo al mismo proveedor de zarzamora y pues bueno, ya todo lo demás pues es más fácil, se podría decir. Pero también ¿No? aparte o sea, hacen más, bueno, tienen las galletitas, Bueno, tienen los brownies. Yo soy Pastelería Sucre Sí. y tengo más variedad de pasteles, mi esposa y yo. Ajá. ¿No? O sea, el Pastelería Sucre lo empezó mi esposa y después yo entré con ella y ya tenemos más pasteles, pero Pastelería Pami es mi suegra y ella tiene que se le conoce, mucha gente lo conoce como soy de nuez. Sí. Y zarzamora, porque tenía un... Me puedes congelar. Eso Sí. decía. No sé si todavía Es dice. qué impresión, luego los eslóganos o las frases pueden ser, se quedan, sí, ¿no? decía, "Me puedes Dice, soy de congelar". nuez y zarzamora, me puedes refrigerar un mes y congelar 3 meses. Llévame de viaje, te sirvo de regalo. Si tienes una emergencia, piensa en mí. Esta frase la empezó mi suegra hace mucho fíjate. tiempo, creo que junto con su hermana. Genialidad. Y la gente así lo recuerda, ¿no? Se le ha mal llamado lincer, a lo mejor nosotros le hemos mal llamado lincer porque el lincer es otra cosa, es una tarta que sí es de zarzamora, Sí. pero es distinta. Sí, es distinta. Este más es como una mezcla entre mockkuchen, que es un pastel, no sé si ruso, no sé dónde es, y el lincer, que es de la misma región, ¿no? Pero la gente no lo ubica como lincer, lo ubica como el soy de nuez, ¿no? Sí. Y lo ubican como el pastel de Valle de Bravo. Ajá. Mucha gente, ¿no? En la europea de Valle de Bravo, que fue donde como que se volvió más fíjate. famoso, Ajá. ¿no? Tú tuviste, bueno, aquí que Sí, mi aquí suegra era. lo preparaba, Ajá. ¿no? Y ya después allá abajo en la pastelería.
Pero bueno, es curioso, pues bueno, hace el honor de... Este pastelito aquí en la Y bueno, casa. se cambió ya el empaque recientemente. También, porque aparte es facilísimo de llevar y si te lo puedes llevar, si te vas a ir a una vacación, te llevas el pastelito porque está muy protegido, no se embarra. No, No, ahorita Bueno, con el ya. cuchillo. Clávale. no, pues qué delicia. Yo no podría tenerlo en mi casa porque sí me la pasaría comiéndomelo todo el tiempo. Fíjate que mucha gente dice que de pedacito en pedacito en pedacito en Sí. pedacito en pedacito te A mi suegra, ¿qué tal, verdad? Tu mamá. Le encanta. Fíjate que hay una parte que siempre comento en los clubes de lectura, ya parezco merolico, ya debería de sabérmelo de memoria, pero no me lo sé de memoria, desgraciadamente. Hay una frase que Nietzsche escribe en el Zaratustra que le dice una mamá, una hija a su mamá. Le dice, oye mamá, ¿es verdad que Dios que está en el cielo lo ve todo y sabe todo y está en todas partes? Y le dice la mamá, sí hija, así es. Y entonces la hija se queda pensando y dice, pues a mí me parece bastante obsceno, ¿no? Y es que sí, es bastante obsceno querer saber todo, es morboso, ¿no? Entonces, esas preguntas de, ¿y es tu mamá? ¿Y qué tanto de ti hay? Es morboso, ¿no? Es completamente morboso. Piensa que hay todo de ella porque es la autora o el autor. Y si no es real, ¿no? Al menos está en su inconsciente. Y si no, está en su consciente. Pero de alguna manera está en su mente, por eso lo escribió. Exacto. ¿No? Si no, pues no lo hubiera escrito. ¿No? Y la temática, que, bueno, regresando un poco a que el libro está escrito de una manera que se siente la esquizofrenia del personaje, pues son los recursos, ¿no? De los cuales ya no se habla en las recomendaciones de libros y muchas veces ya no se habla en las presentaciones de libros, pero es que los temas ya se ha hablado muchísimo de todos los temas, ¿no? ¿Qué es lo que hace diferente un libro de otro? El estilo del autor, precisamente. Que si lo haces con pequeños fragmentos porque te gustan las cuestiones atómicas, ¿no? Las cuestiones del ego, las cuestiones de las pequeñas cosas que generan y que crean algo grande, eso está en el estilo y eso va a ser, si alguien escribe sobre también esto, va a ser distinto al tuyo, porque hay cierta aura del autor en el libro y del editor y del editorial y todo eso, ¿no? Pero la mayor parte, ¿no? Es parte es el autor. No, porque otro autor pudo haberlo escrito completamente distinto. Tienes toda la razón. ¿No? Sí, todos los temas ya se han tratado, o sea, y nos decía Gloria Prado, nuestra maestra de libero, que no es el qué, sino el cómo. O sea, es que qué cuentas, puedes contar lo mismo, pero el cómo lo cuentas te hace diferente como autor y como escritor y como todo, ¿no? Entonces, los temas, mucha gente ha tratado estos temas de la salud mental, claro que sí, pues de todo lo que, de las familias, de las relaciones entre hermanos, pero la forma en que se cuenta es lo que hace distinto un libro, ¿no? Y tienes toda la razón, yo creo que es muy cierto, yo creo que lo que hace a un libro que se distinga un poquito también tiene que ver con esa honestidad del escritor. Y con honestidad no me refiero a que cuente su vida como es, no, sino como una honestidad, como que hay una congruencia con lo que hay en su corazón y en su cabeza para escribir. No sé si me explico. Porque Te creo que- explicas perfecto. Es como, por ejemplo, yo otra vez hablaba, ahora que justo que te vi grabando el video en El Péndulo, yo hice una entrevista ahí en El Péndulo con Jaime Hades, que es de los fundadores del Péndulo, y hablaba, él es más cantautor, ¿no? Y él decía, si hay gente, ay, perdón, que esto es polémico lo que voy a decir. Hay gente, decía él, hay gente que escribe canciones de desamor sin haber vivido un desamor, ¿no? Y entonces dice, solo las personas que tienen cierta experiencia detectan que es falso ese desamor. Y yo lo relacioné con los libros y me acordé de que ahora hay una polémica de que si puedes escribir de lo que no has vivido o tienes que escribir nada más de lo que has vivido, ¿no? Y yo creo que puedes escribir de lo que se te dé la gana, ¿no? Yo soy de la idea que puedes escribir de lo que quieras, lo hayas vivido o no lo hayas vivido, ¿no? Sin embargo, sí se ve la diferencia de cuando se siente la diferencia en el texto, de cuando es vivencial y cuando es, o sea, desde fuera, como una experiencia
desde fuera. Por ejemplo, hay una autora, María del Mar Ramón, que la entrevisté la otra vez, que su personaje principal es un señor de 40 años. Ella no es un señor de 40 años, ¿no? Pero sí se siente que no es vivencial. Se siente que es descriptivo, que nos está describiendo. Hay otro libro, por ejemplo, que se llama El accidente de Rocagliolo, que habla sobre la mujer. Y entonces se siente, porque en su momento, cuando yo lo leí, dije, wow, ¿cómo le hizo este autor para describir perfectamente a la mujer? Pero yo tampoco sé lo que es ser mujer. Más bien describió la descripción que yo tengo también de la mujer. Entonces es descriptivo más no vivencial. ¿Me explico? Entonces, te puedes dar cuenta cuando el autor escribe un libro vivencial, ¿no? Porque hay mucho de la vivencia y cuando es nada más descriptivo. Este libro se siente vivencial. Ajá. Este libro se ve que mucho de lo que hay en el texto lo viviste o lo experimentaste, ¿no? Y no se siente como descriptivo. O en algunos casos es descriptivo. ¿Me explicó? Pero se siente eso. Entonces, pero creo que eso se puede quedar nada más para el interés de las personas al final del día. Y tú dices que no eres partidaria de la sobreinterpretación, pero yo sí soy partidaria de la sobreinterpretación. Y al final del día digo, esa sobreinterpretación, mientras se quede para entretenimiento de la persona que lo lee, está padre, ¿no? Pero si ya crea un juicio de valor a través de la sobreinterpretación y dices, entonces el autor es un fulano de tal porque describió sobre tal cosa, ahí ya es donde a lo mejor uno puede meter en conflictos, ¿no? Ahí es donde yo siento que la sobreinterpretación puede ser dañina, ¿no? El que tú digas, no, entonces ella es así, ¿no? Porque el autor escribió sobre un asesinato, entonces la autora es asesina. Ahí es donde hay Sí, que es muy importante quedarse en el universo del libro, ¿no? Si no está ahí escrito, el universo del libro tiene su vida, tiene vida propia y aunque tú puedas meter elementos que hayas vivido o que hayas presenciado, ya no te pertenecen porque pertenecen a la forma en la que lo contaste en el libro, que muchas veces, por ejemplo, en este libro, que sí efectivamente, como dices, hay cuestiones que pude haber experimentado. Sin embargo, el libro tiene un tono incluso paródico de repente o como de una exageración o de una forma o con este humor exacerbado. Entonces se convierte en un universo propio que es otro del que yo pude haber experimentado en alguna situación especial, ¿no? Entonces a los libros hay que leerlos en un universo independiente al autor. Es muy importante y lo demás es un chisme divertido y está bien. Exacto, está es bien, un ¿no? chisme divertido. Exactamente. Y se queda como tal. Exactamente, ¿no? Se queda exactamente. como un chisme Pero si divertido no y está en, padre. exacto, lo que está en el texto y sobre eso nos tenemos que quedar cuando leemos un libro y hacer ese pacto. Yo a mis alumnos les digo eso, hay un pacto cuando tú empiezas un libro haces un pacto con el narrador. Tú le vas a creer, ¿no? Mientras sea verosímil lo que está escribiendo. Puedes leer un libro que no sé, de ciencia ficción. Yo no soy muy aficionada, voy a hacerlo porque voy a empezar a leer. Ya he leído algo de ciencia ficción, pero no soy muy afecta, pero por ejemplo, no sé, Sueñan las ovejas con el libro que inspiró a Blade Runner, y pues no soy un robot, no, nunca, pero el libro te la crees en ese universo, porque hiciste un pacto con el narrador. Entonces eso es lo que yo las invito siempre, haz ese pacto y sumérgete en ese universo y no lo cuestiones, ¿no? Si es un buen libro, te lo tienes que creer todo. Si el libro es honesto, si el libro es congruente, te lo vas a creer. Y ahí es donde yo considero que puede uno ver si el autor es bueno, ¿no? Cuando tú te compras ese universo. Claro, eso es muy interesante lo que está diciendo. Ahorita está muy de moda una serie que se llama Blackwater, ¿no? Y entonces hay precisamente eso del pacto que comentas, ¿no? El personaje principal, pues por ahí como que es una lagartija gigante ahí medio rara, pero que se convierte en humano, pero dices, ok, ¿no? Me voy a comprar, que es una lagartija gigante, y a ver qué se va desarrollando, ¿no? Pero, por ejemplo, de repente hay una escena donde entran a un cuarto y empiezan a caer joyas del cielo, lo cual siento que rompe ahí, ya rompe con la coherencia, ¿sabes? Porque digo yo, ¿cómo ya? O sea, creo que hasta tiene un nombre, ¿no? Creo que se le llama el rifle de Chekhov, creo, ¿no? El Algo cual, así.
Si el rifle que sale en la escena se va a usar para después, claro. está bien, pero si no se va a usar para después, o la pistola de sí. Chekhov, si Sí, la cierto. pistola no se va a usar para después, pues evítatela, ¿no? Exacto. O sea, no la pongas, ¿no? Digo, son 7 libros, yo no sé si más adelante va a tener algo que ver que las joyas hayan caído del techo de la casa a la cual entran. Pero bueno, es un poco lo que dices, ¿no? Que tiene que haber un poco Tiene que haber un sentido en el sentido. universo que construiste como escritor, ¿no? O sea, tú lees El Señor de los Anillos, lees a Tolkien y es un verdadero universo que hasta mapas tiene, Claro, y hay lenguaje, todo, y te hay crees, lenguaje. te la crees, ¿no? Te crees que ahí existió la Tierra Media y te lo crees porque dentro del libro existe esa coherencia, ¿no? Por eso nadie se cuestiona si en la vida real él conoció los elfos o si tuvo un gnomo de amigo, un enano, no sé, Claro, como un que mago, nadie se lo ¿no? pregunta, ¿no? Y a lo mejor él se inspiró más en su vida que cualquier otro, no lo sabemos, uno se inspira. Bueno, claro, sí. O sea, es lo que luego yo les digo, en los cómics o en ese tipo de textos, hay muchas cosas, hasta luego críticas sociales y políticas, ¿no? Súper metidas ahí que dices, ok, esto es una crítica social completamente, ¿no? En los enanos, en los hobbits, Simpsons. Batman, Superman, los Simpsons, bueno, ahí está, es muy claro, ¿no? ¿No? Pero fíjate, ahí por ejemplo hay una parte en la que, o sea, Batman no puede matar al Guasón, por Se nos acaba ejemplo. el Su negocio. ética no se lo Sí, permite, no te O lo sea, permite. sí, Y el Guasón, exactamente. hay una parte que le dice el Guasón, es que tú tienes que estar en el manicomio conmigo encerrado. exacto. Porque ¿por qué te disfrazas de murciélago? Exacto. Estás igual de loco que yo, No, peor. es ¿No? maravilloso. Yo amo esas mis películas favoritas justamente por eso, porque además el Guasón, que es el prototipo del loco, ¿no? Y del sinsentido de la vida, ¿no? Porque además se lo dice, o sea, hay gente que solamente quiere ver el mundo arder y simplemente porque sí, o sea, no hay ni siquiera la locura detrás, o sea, es simplemente porque la vida no tiene sentido para nadie, ¿no? O sea, en esa película hay escenas increíbles y que justamente tratan de eso, ¿no? De que todos somos capaces de matar. Cuando están todos, no sé si te acuerdas, en el que tienen el poder de matar a los del barco de al lado en un botoncito y los que supuestamente son los buenos son los que finalmente los malos tiran y no se atreven a asesinar a los otros, los que supuestamente son los malos, ¿no? Los que son los buenos son los que se quedan con el botón de poder matar a los otros. Entonces todos finalmente somos asesinos en potencia. Resultaron más buenos los malos. Porque los límites no existen, o sea, todos somos capaces de todo, que los límites nos los ponemos por muchas razones, ¿no? Y en cualquier momento no sabemos, Podemos salirnos. la guerra, al defender a un perro incluso, o sea, no sabes cómo vas a reaccionar cuando nosotros que somos amigos de los perros que salimos a pasearlos y yo a veces voy pensando, bueno, y si ahorita sale un perro, ¿a quién de mis 2 perros voy a salvar? No, voy a estar como Sophie's Choice y invento toda una historia de qué voy a hacer, porque salgo con 2 y ya me pasó que salen perros fieros y tú dices, ¿a quién? Por mi niña o por mi niño, ¿a quién salvo? ¿Quién tiene mayor esperanza de vida? Es una pregunta muy compleja que creo Son que sale terribles. más en el momento, ¿no? Exacto, Hay que salvar solamente a tu perrito porque la perrita la van a acabar soltando por cómo friega. me la regresan al mes. Se la regresan luego. Sí, el ejemplo que ponen de que si tu hijo está en un extremo de un acantilado y tu otro hijo en otro extremo, ¿por cuál salvas, Exacto, son no? preguntas horribles. Claro, y son preguntas que nunca queremos que responder. nunca quieres y que tarde o temprano llegan. Y por eso los libros son una Sophie's maravilla, Choice. porque ahí las podemos ver y podemos ver. Nadie nos va a dar la respuesta, a menos que sea un libro de autoayuda muy bien escrito, que te pueda dar una respuesta real, pero no existe la respuesta. No, claro. La maravilla de las novelas es que te llenan de preguntas y solamente cuando estés ahí es cuando vas a poder saber cómo vas a reaccionar, ¿no? Claro. Y también lo interesante es no esperar que el libro te responda. No, claro, ¿no? Esa es otra Al cosa, contrario, ¿no? al contrario. Ningún libro, que eso le causa mucho conflicto a la gente porque hay gente que me dice, ¿qué opinaste del final abierto? Eso es típico ¿No? de los finales, sí. Y yo, está bien. Qué bien, ¿no? Se te queda a ti. Y eso a mucha gente la priva. Mucha gente es que, pero ¿por qué me dejó así abierto, no? Yo quería que me dijera qué pasó al final, ¿no? Exactamente qué pasó. Que eso me lleva a, ¿tú sientes que tu final es abierto o cerrado? Híjoles, está muy cañón lo que me preguntas porque yo sí creo que es un final cerrado,
pero puede prestarse, ahí sí hay interpretaciones distintas, ¿no? Pero creo que sí es un final cerrado, para mí lo fue, o sea, yo puse un punto final sabiendo lo que está sucediendo, pero mis lectores me han dicho que qué pasó, o sea, ¿Qué pasó? como que sí me han dicho qué pasó, qué fue lo que pasó, y yo, pues, ¿qué quieres pensar? O sea, yo en mi corazón sí sé, y no lo digo porque lo padre también es esto que el lector tenga su propia experiencia, ¿no? De saber qué, o me dicen, es que le hubieras dicho esto, yo quise decir esto, o sea, es padre, me han dicho cosas al final que es una experiencia muy personal, pero para mí sí fue un final cerrado. Y fíjate que a mí me hace sentir que el final hace que el texto sea envolvente, Ajá, ¿no? Este eterno retorno nietzscheano, sí, ¿no? Porque aparte creo que la estructura se presta, así es. ¿no? Porque aparte, pues está un poco el personaje principal está recordando también. Y hay ahora que lo mencionas, creo que no lo he comentado en ningún lugar, pero hay una anécdota curiosa del libro que el primer capítulo era el final. Esa primera página era la última página. Eso lo hace todavía más envolvente. Estoy en el fondo marino, miles de pesaditos devora mi neurosis, de ahí sale el título también, y luego todo eso era el final. Entonces, pues a mí me encanta. Va a leer la primera parte del libro. Aparte aparte es interesante porque no está como capítulo 1. No. No. Es como si fuera, exacto. Está antes de la primera parte, Ajá. de hecho. Es raro, es un capítulo Sí, raro. que puede ser leído también como una clave, como un epígrafe, no Ajá, sé, es un sí. capítulo aislado que quedó ahí. Estoy en el fondo marino, miles de pececitos devoran mi neurosis, dejando al descubierto mi ego en su magnífica autenticidad. No me resisto cuando el enorme dragón engulle mi existencia y me arroja a la profundidad de sus vísceras en compañía de mis fantasmas. Los abrazo, aquietando sus miedos con los míos, reconociéndolos. Atravieso con ellos los peligros de las entrañas, encaminándonos juntos hacia un futuro posible, donde prevalece la luz. Bonito. Fíjate qué interesante y qué simbólico, y te dice mucho del libro. Ajá. Porque la entraña es el símbolo del laberinto, ¿no? Pero un laberinto que al final te está diciendo que está encontrando la luz. Exacto. ¿Encontraste tú la luz al final de escribir este libro? Yo creo que sí. Yo le puse punto final al libro una madrugada a las 3 de la mañana, literalmente terminé el libro. Fue algo muy bonito para estar sola. Me estoy viendo así, acordarme cómo lloré de encontrar esa luz, digamos, no sé cómo, de encontrar, terminar, de saber que había terminado, de saber, porque a veces los artistas, he escuchado también los pintores, no saben en qué momento. Mis hijos son músicos y a veces les cuesta trabajo terminar una canción, una música, es difícil porque siempre quieres perfeccionarlo, siempre quieres agregarle, siempre quieres hacerle a los pintores el detallito un poquito más, pero en este caso yo supe que era el punto final y tenía duda de si lo iba a saber. En ese momento le escribí a una amiga muy querida y le dije, acabo de terminar la novela, porque yo estaba llorando, mi marido estaba dormido. Fue un momento de verdad muy conmovedor para mí el haberla terminado así, y sí, para mí fue muy, muy luminoso. Fue un momento o sea, de por sí escribir el libro fue un proceso padrísimo para mí. Yo lo gocé muchísimo. Yo lo escribí, este libro en especial lo escribí mucho en la noche, pero mucho aprendí a escribir en la mañana. Yo soy una persona muy nocturna y con él aprendí a escribir por las mañanas con mucha disciplina. Pero ese final lo escribí en la noche, terminé a esa hora. Y fue muy bonito, muy luminoso, muy esperanzador. Y como me dijiste que sí había sido revelador, pues no sé si fue muy bello. Pues bueno, lo que estoy entendiendo es que por lo que leíste, me da la impresión que es como el laberinto de tu vida y al final te sirvió para sacar todo lo que tenías ahí guardado. Sí. Y te ayudó para ver esa luz. Claro. Y ese momento que estás describiendo ahorita me recuerda a Walter Otto, ¿no? O que le llama hierofanía, ¿no? Hierofanía es este momento que se vuelve, hay como una ruptura espaciotemporal en ese instante, ¿no? Porque, de hecho, se le conoce como Mysterium Tremendam et Fascinans, ¿no? Misterio tremendo y fascinante,
Porque a lo mejor estabas llorando, pero no sabes por qué estabas llorando y es un Es misterio. una mezcla entre alegría. Y es tremendo porque va más allá de lo que estás sintiendo, pero fascinante a la vez, ¿no? Eso hace que sea Éxtasis. un evento crucial y un punto importante que se le conoce como una hierofanía y para muchas personas puede ser sagrado. De verdad lo estás escribiendo de una forma hermosa, no conocía ese concepto, no lo había escuchado, me encanta porque sí, así fue, yo creo que sí es, en especial digo, no he terminado estoy escribiendo otra novela que también ya voy muy adelantada, que también la he disfrutado mucho, pero esta fue eso, precisamente, un momento sagrado de redención de muchos fantasmas interiores, de muchas sí, de muchas preguntas interiores, pues sí, de muchas vivencias, ¿no? De muchas vivencias y esperanzador. Yo creo que fue un final esperanzador y lleno de amor. O sea, yo creo que hay amor, mucho amor en este libro, creo yo que hay mucho amor. Bueno, creo Hierofanía, nunca lo ves, o sea, Hierofanía. me suena epifanía, pero algo más, o sea, la epifanía es como, y la hierofanía es como, no, así como el salir del túnel. La epifanía es como lo que llega, lo que te ilumina, pero la hierofanía es al revés. La es como hierofanía salir, es como salir del túnel y ver la luz después de estar en un túnel laberíntico. Es un túnel de luz de esperanza. Me fascinó tú. Y mucha gente lo experimenta en diferentes momentos, ¿no? En diferentes partes. Hay gente Se que... acaba de convertir en mi nueva experimentación. Hay gente que a lo mejor lo vive cuando se avienta del paracaídas, o hay gente que lo vive cuando entra a una iglesia, ¿no? Porque aparte, el lugar en el cual muchas veces experimentas ese sentimiento, ese lugar se vuelve sagrado. El nacimiento de tu primer hijo. Exacto, es muchas veces lo que yo digo, porque aparte son momentos impresionante. que no puedes describir con palabras, no hay manera de describirlos con palabras, ¿no? Yo me acuerdo que me decían, cuando nazca tu primer hijo, Vas a creer en Dios. vas a sentir algo que nada más lo sientes en el momento que nace tu hijo. Así es. Si tú no ves nacer a tu hijo, o no tienes hijos, nunca vas a sentir eso. Y es verdad. Por eso se vuelven, son momentos sagrados, ¿no? Se sacralizan, se vuelven sagrados porque no hay forma de describirlos con palabras eso que sientes. Tú podrás a lo mejor intentar describir con palabras ese momento en el cual pusiste final a esta novela, sin embargo nadie podemos saber qué sentiste en realidad ese momento, ¿no? Y eso hace Pero lo padre interesante. es que transmites mucho eso, porque hay mucha gente que lo está percibiendo, ¿no? Y eso es lo más difícil, que tu experiencia la estás escribiendo y haciendo que la gente la sienta, ¿no? Eso es extasiante. Sí, he tenido amigas, o sea, Tamara Trotner, por ejemplo, ella lo talleramos en el taller de la Miss, y ella me dijo, es que me puse a sollozar, o sea, no podía parar de sollozar. Hay gente que me ha dicho eso, que han llorado al final. Pues sí, depende de la sensibilidad, ya la experiencia de lectura es muy distinta, ¿no? Y hay gente que se queda, ¿pero qué pasó? ¿Qué fue? O sea, ¿qué? No. Pues muchas gracias. No, gracias a ti. No, María Elena, la verdad que Gracias. comimos muy rico, la pasamos muy bien El postre y delicioso. pues chismeamos un Qué buen ratito postre, sobre el por libro cierto. y pues muchísimas gracias. Gracias a ti, de verdad fue muy linda entrevista y muy linda charla y plática y de todo, me encantó. Ah, qué padre. Muy Muchas revelador. gracias. Oye, María Elena, bueno, pues siempre hago al final un intercambio, ¿no? De libro. Entonces, tú me dijiste que querías este libro, Siento la Furia. Dice, ¿Siento la Furia bostezar? Ah, sí, Siento la Furia bostezar, de Iván Cherem, Sí, que es este libro. Y cuéntame por qué escogiste este libro. porque los temas del cerebro, los temas de la salud mental, de la salud en general me encantan, me apasionan y bueno, la portada está increíble. Sí, claro, está pero padrísimo. además conozco al autor y conocí el proceso, acompañé un poco en el proceso de la creación del libro y trata también de cómo por un detalle, digamos, toda nuestra vida se puede trastornar y cómo tu comportamiento, tu conducta, tus acciones están condicionadas por tu cerebro, ¿no? Muchas veces, hablando justamente de los trastornos mentales y la creencia de que los trastornos mentales te convierten
asesinos, psicópatas y demás. Este libro explora eso a partir de un padecimiento que tiene el personaje principal. Entonces es muy interesante cómo va convirtiéndose, cómo va transformándose a partir de esto que se le detona en su cerebro, ¿no? Entonces, Siento la furia bostezar de Iván Cherem. Y la portada, bueno, La portada está encanta increíble. Y muchísimas gracias. No, de Tenía nada, muchísimas de nada. ganas y se los recomiendo muchísimo, te lo recomiendo muchísimo porque creo que es un gran libro y que hay que leerlo. Ok, pues muchísimas gracias.